Buenos días para todos. El día de hoy vamos a hablar de citomegalovirus en alotrasplante de precursores hematopoyéticos y particularmente con la profilaxis realizada con el medicamento llamado Letermovir. Entonces, respecto al citomegalovirus, pues hace parte del grupo de los herpes virus, corresponde al herpes virus tipo 5 y pertenece a la familia de los beta herpes virinae. Tiene una particularidad que pues comparte con el resto de sus virus, de los virus del grupo herpes, y es que genera latencia, es decir, que persiste por el resto de la vida en el individuo una vez adquiere la infección. La forma de detectar eso es medir la serología a través de anticuerpos, particularmente la inmunoglobulina G, y se habla que aproximadamente el 60% de las personas en países desarrollados tienen serología positiva, es decir, que han estado expuestos al citomegalovirus con anterioridad, pero en países en desarrollo se habla de que porcentajes superiores al 90% de los individuos tienen exposición previa al citomegalovirus. Y eso, digamos que habla también de una relación de la enfermedad, de la adquisición del virus con los niveles socioeconómicos bajos y particularmente con grupos raciales no caucásicos. En personas que no tienen ningún tipo de inmunocompromiso, la enfermedad no suele generar síntomas. Cuando se adquiere el virus suele presentarse de forma sintomática y en la minoría de los casos se presenta con mononucleosis infecciosa. Las fuentes principales de contagio parten del contacto con saliva y orina de los niños infectados, pero también puede haber contagio a través de transmisión sexual, transfusiones de hemoderivados y trasplantes de órganos, así como la forma de transmisión transplacentaria y por lactancia materna. Esta es la historia de la infección. Entonces ocurre inicialmente una infección primaria en la que en el individuo sin inmunidad previa frente al virus ocurre la primera infección, empiezan a producirse anticuerpos protectores y posteriormente el virus pasa a su fase de latencia. Pueden ocurrir episodios de reactivación que corresponden entonces a la activación del virus desde su estado latente, pero también se habla de episodios de reinfección en los cuales el individuo está en contacto con una nueva cepa del virus y puede haber lo que se conoce como episodios de superinfección a pesar de tener inmunidad previa. Pero esto, digamos que ocurre particularmente en eventos o en condiciones en las cuales la inmunidad se encuentra debilitada. Puede presentarse entonces en la infección congénita, pero también en individuos con infección y que han tenido trasplante de órganos sólidos, en los trasplantados de precursores hematopoyéticos y en pacientes con infección o que conviven con el VIH. Entonces, en la inmunosupresión, la respuesta usualmente está dada por las células T, pero pues digamos que en términos generales en la inmunosupresión esa respuesta de las células T está reducida o tiene cambios en su función que impactan directamente en la posibilidad de que se reactive el citomegalovirus, debido a la reducción en el control de la reactivación, tanto celular como a nivel clínico. Entonces, ese huésped que no ha estado expuesto previamente no genera células T ni B nuevas frente a esa exposición frente al virus y tienen además asociada esa reducción del control de la replicación en células permisivas. Y si a eso se le suma un proceso inflamatorio, pues la reactivación celular y la replicación viral se van a potenciar y aparecerá lo que se conoce como viremia y posteriormente se podría asociar con enfermedad por citomegalovirus. Entonces, partimos de un estado proinflamatorio y de una respuesta halogénica tipo T alterada que finalmente pues tienen un rol fundamental en favorecer la replicación viral desde esas células pues que tienen la latencia viral. Entonces, la infección es muy frecuente, pero la viremia se considera ocasional y muy pocos casos tienen enfermedad de órgano terminal. La enfermedad de órgano terminal es similar en diferentes grupos de pacientes afectados, se presenta pues digamos que con afectación de los órganos blancos de forma muy similar y para su diagnóstico, para su sospecha requiere la clínica, pero también la histopatología y la histopatología parte de los cambios pues característicos de la infección por citomegalovirus que incluye los cuerpos de inclusión que se denominan característicamente como el ojo de búho en las células infectadas. Entonces, aquí tenemos unas imágenes en las que se observan esos cuerpos de inclusión característicos que hablan de los cambios citopáticos por la presencia del citomegalovirus. Entonces, particularmente en el grupo de los pacientes trasplantados de precursores hematopoyéticos, se considera que la infección por citomegalovirus es la complicación viral más significativa.
Y se habla pues de que puede ocurrir principalmente en los primeros 3 meses posteriores al trasplante. Particularmente el riesgo dependerá del estado de exposición previa al citomegalovirus o de seropositividad tanto en el receptor como en el donante. Entonces, los receptores que tienen serología previa para citomegalovirus positiva, que tienen un donante positivo, podrían, digamos, que tener riesgo, pero se habla de que el mayor riesgo frente a la reactivación y la infección y enfermedad por citomegalovirus está dado en el grupo de receptores positivos con un donante previamente no expuesto, donante negativo. Entonces, en este grupo de personas receptoras de precursores hematopoyéticos con citomegalovirus positivo que han estado previamente expuestos y que no reciben profilaxis pueden alcanzar tasas de reactivación superiores al 60%. Y esto se relaciona directamente con un aumento en la morbimortalidad. Además que se han relacionado la aparición de otras condiciones que tienen impacto en morbimortalidad con el citomegalovirus, como lo son la enfermedad de injerto contra huésped, la mielosupresión y la enfermedad fúngica invasora. Entonces, en esta imagen vemos en general el comportamiento de las infecciones que pueden asociarse al estado de receptor de precursores hematopoyéticos, pero pues digamos que llamativamente el citomegalovirus puede aparecer o reactivarse en aquellos pacientes desde el periodo de injerto en los primeros, hasta los primeros 90 días en promedio, pero puede extenderse esa curva de presentación incluso hasta los 180 días posteriores al trasplante. Entonces, esta digamos que es rápidamente como para recordar el proceso en el cual podría estar implicado pues la infección. Entonces, pues tenemos un donante del cual se le recolectan pues las células precursoras hematopoyéticas. Esas células se procesan y posteriormente serán llevadas al paciente previo a la realización de un acondicionamiento, que son terapias pues inmunosupresoras y que se clasifican dependiendo a su estado de mielosupresión, a la posibilidad de que generen mielosupresión, y posteriormente pues se le realizará la infusión al paciente de esos precursores hematopoyéticos. Entonces, es en este curso, después de la infusión de los precursores hematopoyéticos, desde que empieza pues, el proceso de injerto de esas células precursoras hasta los 180 días que podría aparecer la infección por citomegalovirus. Entonces, en esta curva vemos una comparación de la probabilidad de sobrevida entre aquellos pacientes que tienen un donante de citomegalovirus positivo versus aquellos que tienen negativo, independientemente pues, del estado del receptor, o sea, evaluando solo el estado del donante. Y vemos aquí que pues no hay diferencias. Sin embargo, sí se observa que cuando los donantes son no relacionados, hay mayor supervivencia cuando ambos, tanto el receptor como el donante, son positivos, con un HR protector de 0.8. Que se observa pues en esta gráfica que les estoy mostrando a continuación, en las cuales pues vemos las dos curvas comparativas respecto al estado del donante. Entonces, en aquellos pues donantes que tienen estado positivo para el citomegalovirus, la probabilidad de reactivación, es inferior respecto a los que son negativos. Entonces, aquí la supervivencia pues será superior para aquellos que son con donante positivo. Entonces, se hablan de diferentes factores de riesgo para la reactivación, entre esos, pues, como lo mencionaba en las curvas anteriores, que el donante no haya estado expuesto al citomegalovirus previamente, en los donantes no relacionados que tengan HLA discordante, pero también cuando se utiliza un acondicionamiento mieloablativo, particularmente con medicamentos que generen la ablación de las células T específicas para el citomegalovirus. También cuando se presenta enfermedad de injerto, para la profilaxis de presentación de enfermedad de injerto contra huésped con timoglobulina antitimocito, y en los estados post-trasplantes que requieran altas dosis de inhibidores de calcineurina y de ciclofosfamida, así como en aquellos pacientes que ya desarrollan enfermedad de injerto contra huésped y que requieran altas dosis de esteroides o de inhibidores de la calcineurina. Entonces, pues digamos que estos son factores de riesgo que se han asociado con mayor reactivación en conjunto, pero cuando se analizan por separado en los estudios, pues no se ha encontrado que tengan un valor predictivo significativo para que por separado, pues, aumenten el riesgo de reactivación. Entonces, aquí tenemos, pues, otras condiciones que aumentan el riesgo en pacientes que tienen, pues, alotrasplante de precursores hematopoyéticos. Entonces,
que tengan, por ejemplo, enfermedad de injerto contra huésped aguda, que tengan dosis equivalentes de prednisolona a más de 1 miligramo por kilogramo al día, que tengan entonces depresión de las células T, incluyendo exposición al lemtuzumab y antitimoglobulina, que tengan donante haploidéntico o que tengan trasplante de cordón umbilical, que también es otro de los factores de riesgo que se han encontrado relacionados, que tengan un donante no relacionado, que tengan linfopenia, que tengan mayor edad y que requieran ciclofosfamida en el periodo post-trasplante. Entonces, se han tratado de pues, unificar las definiciones respecto a la condición de citomegalovirus en el estado post-trasplante de precursores hematopoyéticos. Y se divide en enfermedad por citomegalovirus y la infección por citomegalovirus. Entonces, se define enfermedad por citomegalovirus al compromiso de un órgano blanco y se define como probada cuando presenta síntomas y signos apropiados con documentación del citomegalovirus en el tejido del órgano por histopatología, aislamiento viral, cultivo rápido, inmunohistoquímica o hibridación de DNA. Se considera que es enfermedad posible cuando solo se detectan los ácidos nucleicos por PCR en el tejido y no cuenta con documentación pues, histopatológica por alguno de los otros métodos. Pero hay una excepción a esto y es que la retinitis particularmente pues no requiere la confirmación histopatológica para que sea una enfermedad probada. Solo con los síntomas y signos característicos es suficiente para clasificarla como enfermedad probada. Y lo otro importante a considerar es que el citomegalovirus en sangre positivo con síntomas o signos no es igual a enfermedad, que es otra cosa pues que también debe tenerse en cuenta. Y por el otro lado, entonces tenemos la definición de infección, que corresponde al aislamiento del virus o detección de las proteínas virales o de sus ácidos nucleicos en fluidos corporales o tejidos. Y eso básicamente lo que refleja es la replicación viral. Se puede hablar entonces de infección primaria cuando es la primera detección de la infección por citomegalovirus en un individuo que no tenía exposición previa, es decir, que tenía IgG negativa. Y se habla de infección recurrente cuando es una infección nueva en un paciente con evidencia ya de haber estado expuesto pues previamente al citomegalovirus, pero que tenía una ausencia de detección, es decir, que no tenía viremia en las últimas 4 semanas. Y se habla de que esta pues, infección recurrente podría ser desde un origen latente, como ya se mencionó en la fisiopatología, es decir, un origen endógeno o una reinfección que se considera exógena. Entonces, hay otras consideraciones y es que los síntomas de compromiso de órgano blanco con la detección de citomegalovirus en sangre, pues se considera entonces insuficiente para el diagnóstico de enfermedad. Y lo otro es que las detecciones a través de PCR cuantitativa también se consideran insuficientes para documentar enfermedad por citomegalovirus en los tejidos. Y esto se debe a que su valor predictivo negativo pues es muy bajo. Entonces, y además pues que no existen puntos de corte definidos para poder hablar pues de la correlación con la presentación con enfermedad. Entonces, aquí vemos un cuadro pues que nos muestra las categorías de definición de los diferentes órganos blancos que podrían afectarse por el citomegalovirus, entonces, y cómo se podrían clasificar, pero básicamente es para recordar que puede presentarse como neumonía, como enfermedad gastrointestinal, como hepatitis, retinitis, encefalitis y ventriculitis, nefritis, cistitis, miocarditis, pancreatitis y enfermedades de otros órganos. Se hablaba digamos que en la primera era del trasplante de precursores hematopoyéticos, que la presentación más frecuente era la neumonía. Sin embargo, con el paso del tiempo y la utilización y los cambios en los medicamentos para el acondicionamiento, se ha virado hacia la presentación más frecuente como la forma gastrointestinal, que ha superado incluso pues, la neumonía en presentación. Entonces, para entrar a hablar de la profilaxis, también se hablan de medidas no farmacológicas, y esas medidas no farmacológicas parten pues de conocer el estado del receptor y el estado del donante. Entonces, para un receptor negativo que no ha estado previamente expuesto al citomegalovirus, se debe preferir siempre un donante también negativo. Y se debe garantizar que en el periodo post-trasplante, cuando requieran hemoderivados, esos productos sanguíneos deben provenir de un donante negativo o deben estar leucorreducidos y plaquetas con patógenos reducidos. Por el otro lado, si el receptor es positivo, es decir, que ha estado previamente expuesto al citomegalovirus, se ha visto pues que el donante negativo tiene muchos más efectos negativos, como lo mostraba también en la curva, sobre el donante positivo y por esa razón se debe preferir un donante positivo. Además, pues que la reconstitución inmune contra el citomegalovirus se puede ver alterada, puede favorecer mayores cargas virales, un aumento del riesgo de la reactivación recurrente, es decir, por
reactivación o por reinfección, y la infección por citomegalovirus podría presentarse de forma más tardía en este grupo de pacientes. Además, pues no se recomienda profilaxis con inmunoglobulina G rica en citomegalovirus para este grupo de pacientes. Entonces, básicamente las medidas no farmacológicas pues parten de escoger adecuadamente el donante en términos pues de exposición previa al citomegalovirus. Entonces, hablando en sí pues de la prevención del citomegalovirus, tenemos dos estrategias que deben definirse claramente porque pues tienen abordajes diferentes. Entonces, la primera de ellas es la estrategia preventiva o anticipada, que parte de realizar una monitorización activa del citomegalovirus en sangre completa o en plasma para definir un inicio apropiado de terapia al exceder algunos puntos de corte de la carga viral. Esos puntos de corte pues están previamente definidos pero no unificados. Y pues lo que busca es disminuir la probabilidad de que haya compromiso del órgano blanco. Se recomienda para este tipo de abordaje hacer un seguimiento con PCR cuantitativo superior a el seguimiento con antígeno PP65 que previamente pues se utilizaba y que en los estudios comparativos se ha observado pues que tiene mucho más rendimiento la PCR versus el antígeno. Y por el otro lado tenemos la estrategia profiláctica en la cual se administra un medicamento que sea activo contra el citomegalovirus a aquellos pacientes que se encuentran en riesgo pero que están en ausencia de infección activa. Y digamos que aunque es una estrategia que disminuye pues la presentación de infección y de enfermedad, las principales limitaciones de esta estrategia son la costo-efectividad, pero particularmente la limitación de la continuidad por efectos adversos, porque son pues característicamente medicamentos que generan mielotoxicidad y nefrotoxicidad que limitan su continuación a lo largo del periodo post-trasplante. Entonces, se habla característicamente pues que en general hasta el 2017 aproximadamente se recomendaba realizar terapia anticipada o terapia preventiva y partían digamos que de esta curva en la cual se observaba comparativamente pues el efecto sobre la probabilidad de incidencia acumulada de enfermedad por citomegalovirus entre las dos terapias. Entonces tenemos la profilaxis antiviral y la terapia preventiva en la cual se observaba pues una menor incidencia acumulada a lo largo del tiempo post-trasplante para el grupo pues que iban a terapia preventiva o anticipada comparativamente pues con la profilaxis con una P de 0.048 estadísticamente significativa, y esto digamos que se debía principalmente a la costo-efectividad, pero en particular por los efectos adversos. Entonces, hay digamos que diferentes alternativas y en este cuadro pues resumo digamos que los pros y los contras de realizar la profilaxis y de la terapia preventiva. Entonces digamos que en favor de realizar profilaxis pues digamos que se habla de que reduce la mortalidad en aquellos pacientes que son citomegalovirus positivo y como negativos entonces pues la exacerbación de las citopenias con el ganciclovir y el valganciclovir, que son, pues, como les mencionaba, los medicamentos que se utilizan y que generan reacciones adversas, particularmente la mielosupresión, pero también en desventaja la pobre eficacia de otros medicamentos como el aciclovir y el valaciclovir, la baja biodisponibilidad oral de los antivirales en general en las personas que presentan enfermedad de injerto contra huésped y el uso de antivirales en algunos pacientes que no desarrollan pues infección por citomegalovirus. Esos son como los contras. Y por el otro lado, para la terapia preventiva, pues en favor, pues que tienen mucho más evidencia, como pues también lo mostraba la gráfica, tienen toxicidad limitada, porque entonces no se le administra de forma sistemática a todos los pacientes, son grupos de pacientes muy específicos. Se ha observado que realizarlo de esta manera acelera la reconstitución inmune y podría favorecer efectos protectores en términos de recaídas de leucemia. Eso digamos que también se ha visto en algunos estudios de seguimiento posteriores. Pero en contra son dificultades logísticas para garantizar ese seguimiento con carga viral de citomegalovirus y que en algunos pacientes se observan rápidos como aumentos progresivos de esa carga viral y que pues digamos que facilitan una terapia anticipada de forma temprana. Entonces en esta tabla observamos los medicamentos con los que se cuentan en la actualidad para cualquiera de las dos estrategias, tanto para profilaxis como para terapia anticipada. Entonces tenemos el ganciclovir, el valaciclovir, el foscarnet, el cidofovir y el letermovir. Están con estrella el cidofovir y el letermovir porque son los únicos dos medicamentos que están aprobados por la FDA
para utilizarlos en profilaxis contra el citomegalovirus. Sin embargo, pues vale aclarar que eso no significa que el ganciclovir y el valganciclovir, así como el foscarnet, no se utilicen para esta terapia, para, pues digamos que este abordaje, sino que en general se utilizan en grupos, pues dependiendo del abordaje en cada localización y en general como off-label por su actividad antiviral. Entonces, la intención era revisar, pues digamos que la evidencia que ronda alrededor pues del letermovir. El letermovir entonces tiene como blanco terapéutico los componentes del complejo de la terminación del cribado del DNA y ensamblaje de la progenie viral. Particularmente inhibe las subunidades PUL56 y PUL51. Está disponible en tabletas orales y en solución intravenosa y la dosis para administrar son 480 miligramos al día. Tiene, a diferencia de los otros medicamentos, una biodisponibilidad oral muy alta del 94%, pero vale aclarar que en los estudios de farmacocinética en pacientes post-trasplante de precursores hematopoyéticos y en relación con interacciones farmacológicas y el estado en sí del paciente, esta biodisponibilidad puede caer hasta el 35%. Tiene eliminación predominantemente biliar y se considera que es un inhibidor de leve a moderado del CYP3A4 y por ende podría tener interacción con medicamentos como el sirolimus y el tacrolimus, aumentando sus niveles en sangre y favoreciendo toxicidad. Pero también se considera un inductor potencial del CYP12-9 y CYP2C19, aumentando los niveles en sangre del voriconazol, favoreciendo también toxicidad. El letermovir en general se ha encontrado pues que tiene muy buena tolerancia, a diferencia de los otros medicamentos, no genera tanta toxicidad ni mielosupresión, particularmente pues los efectos adversos principales son gastrointestinales, entre esos náusea y diarrea. También se han descrito tos, cefalea y fiebre durante el tratamiento, pero la nefrotoxicidad y la mielotoxicidad, que eran las limitaciones más importantes de los otros medicamentos, no se han observado con letermovir. Entonces, en general, se considera un medicamento de mejor perfil de seguridad comparado con los otros. Y además, no requiere ajustes de dosis para pacientes que tienen enfermedad renal y que tienen enfermedad hepática. Entonces, este es el estudio estrella que favoreció pues, la aprobación del letermovir como profilaxis para el citomegalovirus. Está publicado en el New England Journal of Medicine en el 2017. Es un ensayo clínico aleatorizado doble ciego fase 3 en pacientes receptores de precursores hematopoyéticos citomegalovirus positivos, mayores de 18 años. Realizaron pues, una estrategia de aleatorización 2:1. Aleatorizaron letermovir 480 miligramos al día versus placebo por vía oral o por vía intravenosa durante las 14 semanas posteriores al trasplante de precursores hematopoyéticos. Hicieron una estratificación por el centro pues, de tratamiento y por el riesgo basal de citomegalovirus. Y detectaron o buscaron la infección por citomegalovirus clínicamente significativa, definida como la viremia detectada en sangre que llevara a instaurar por el grupo tratante tratamiento dirigido para el citomegalovirus. Entonces, estas son las características iniciales de los pacientes. Vemos, pues, clasificados en el grupo de letermovir y el grupo de placebo. Vemos, pues, que en general tenían una edad media de 53 y 54 años con estos rangos. Pues, la mayoría de ellos eran hombres con estas representaciones pues de raza, la mayor parte eran de raza blanca y algunos representantes de raza asiática y de otras que no, pues no se discriminan. El estado de citomegalovirus seropositivo del donante eran positivos en el 61.7% de los casos para el letermovir y 59.4% para el placebo, muy similares sin diferencias estadísticamente significativas. Y aquí vemos la enfermedad de base de los pacientes, en su mayoría correspondían a leucemias mieloides agudas. Había una representación importante de otras enfermedades no malignas pues, con indicación de trasplante, pero también síndromes mielodysplasicos, linfoma no Hodgkin y leucemia linfocítica aguda. Y aquí, por último, vemos pues, el estado de donante en términos pues, de compatibilidad. Entonces, donante no relacionado eran el 37% y 40.6% en el otro grupo. Adicionalmente, vemos el origen pues, del trasplante. Entonces, vemos que la mayor parte de estos pacientes recibían de origen de células de sangre periférica, en menor medida directamente desde médula ósea, y la minoría eran de cordón umbilical. Las condiciones de régimen mieloablativo estaban presentes aproximadamente en el 50% de los casos de estos pacientes.
Y los inmunosupresores concomitantes incluían ciclosporina, tacrolimus, micofenonato, sirolimus y everolimus, que como mencionamos, pues hacen parte pues, de los medicamentos de acondicionamiento y que pueden tener efectos mieloablativos con alteración pues, de la inmunidad T. Adicionalmente, entonces, presentaron enfermedad de injerto contra huésped aguda el 0.5% de los casos en los dos grupos. Y aquí, tal vez, digamos que el dato más importante es el riesgo basal que clasificaron para infección o enfermedad por citomegalovirus en estos pacientes. Y aquí el 32.4% y 28.1% respectivamente tenían alto riesgo, pero la mayoría de estos pacientes estaban clasificados como bajo riesgo. Entonces, aquí vemos los desenlaces primarios del estudio, vemos la evidencia de infección clínicamente significativa en las primeras 24 semanas post-trasplante, el requerimiento pues, de iniciar terapia anticipada y la enfermedad como tal por citomegalovirus, así como la descontinuación del letermovir durante las primeras 24 semanas por alguna de estas condiciones. Entonces, vemos que se presentó infección clínicamente significativa en el 17.5% de los pacientes en el grupo de letermovir versus 41.8% en el grupo placebo. Se clasificó como una diferencia de menos 23.5 con este rango pues, de intervalo de confianza del 95% y una P estadísticamente significativa en favor del letermovir. Adicionalmente, pues se observa que se presentaron efectos adversos en el 1.8% de los casos para el grupo de letermovir y 0.6% de los casos para el grupo placebo sin diferencias estadísticamente significativas, fallecimiento en el 8.6% y 7.1%, y por razones no clasificadas en el 6% de los casos. Adicionalmente, se observaron pues desenlaces secundarios, entonces que se presentara infección clínicamente significativa en las primeras 14 semanas post-trasplante. Observamos 7.7% para el grupo de letermovir, infección significativa, versus 39.4% en el grupo placebo, con una diferencia de menos 31.3 y nuevamente una estadísticamente significativa en favor del letermovir. Y estas son las gráficas del comportamiento en términos pues, de presentación de infección clínicamente significativa. Aquí en la gráfica B lo estamos viendo estratificado por el grupo de alto riesgo. Para el grupo de bajo riesgo, el fallecimiento por cualquier causa a la semana 48, el fallecimiento por cualquier causa a la semana 48 en el grupo de alto riesgo y en el grupo de bajo riesgo. Entonces, en general, lo que se observa pues, en estas gráficas de supervivencia es que en términos generales, en la primera gráfica, pues la tasa acumulada de infección fue mucho más baja para el grupo de letermovir comparada con placebo, con estadísticamente significativa, y estratificándolo por grupo, pues de igual forma para el grupo de alto riesgo, pues el letermovir tuvo tasas acumuladas de infección inferiores, al igual que para el grupo de bajo riesgo. La mortalidad fue inferior también para el grupo de letermovir por cualquier causa, tanto en el grupo de alto riesgo como en el grupo de bajo riesgo. Y finalmente se discriminaron pues, los efectos adversos, es decir, los parámetros de seguridad del letermovir comparado pues, con el placebo. Entonces aquí observamos pues, que se presentó cualquier evento adverso en la mayor parte de los pacientes, pero se presenta en el 100% también del grupo placebo. Y aquí están discriminados. Entonces, más o menos el 39% de los casos de letermovir presentaron enfermedad de injerto contra huésped, diarrea, náusea y fiebre alrededor del 20 al 26%, vómito 18%, tos 14%, edema periférico 14%, fatiga 13%, inflamación de mucosas, cefalea y dolor abdominal entre el 11 y el 12%, pero como se observa pues en esta tabla, no se refirieron eventos pues de mielotoxicidad, pues que es una de las limitantes más importantes de otros medicamentos. Se menciona lesión renal aguda en el 9.7% de los casos y en el placebo 13% de los casos, sin P estadísticamente significativa para ninguno de los eventos adversos, y por eso pues se concluye que es un medicamento seguro. Entonces, este estudio pues incluyó población diversa en términos pues de la indicación del trasplante de precursores hematopoyéticos, evaluó la profilaxis con letermovir y concluyó pues que esa profilaxis es efectiva en prevenir las infecciones por citomegalovirus definidas como clínicamente significativas en uso hasta los 100 días posteriores al trasplante, con toxicidad leve que permite su administración antes del injerto y no se asoció con eventos de nefro ni mielotoxicidad, y por ende pues concluye que
pues va en favor de reducción de la mortalidad también por todas las causas. Y gracias a estos resultados, pues el Letermovir se aprobó por la FDA y se incluyó en las guías como terapia de elección para realizar profilaxis en pacientes que van a trasplante de precursores hematopoyéticos halogénicos. Posteriormente, entonces, se realizó este estudio, que es un estudio que se denominó como con datos del mundo real o de la vida real, que evaluó la eficacia de la terapia profiláctica con Letermovir en la reactivación de citomegalovirus en trasplante de precursores hematopoyéticos realizado en Japón y publicado en el 2021. Este incluyó 685 pacientes con alotrasplante de precursores hematopoyéticos, de los cuales estos, a diferencia pues del estudio del ensayo clínico aleatorizado, aquí la mayoría tenían alto riesgo para infección por citomegalovirus, pero pues fue retrospectivo y buscaba evaluar el impacto del Letermovir en profilaxis, así como la incidencia de infección clínicamente significativa por citomegalovirus. Entonces aquí vemos pues las características de los pacientes, fueron pues bastantes, 685 pacientes, la mayoría nuevamente hombres. Aquí están pues discriminadas las indicaciones del trasplante, que más o menos pues son las mismas que ya hablamos previamente. El riesgo pues clasificado de la enfermedad al momento del trasplante, si habían tenido previamente trasplante o no, la mayoría pues era su primer trasplante en el 80% de los casos. Aquí los regímenes de acondicionamiento, la mayoría eran regímenes considerados como mieloablativos, eso pues aumenta el riesgo. La presentación o el requerimiento pues de profilaxis para enfermedad de injerto contra huésped, aquí estamos viendo ciclosporina en combinación con tacrolimus, en un grupo significativo de los pacientes. Otros recibieron metotrexate, nicofenolato, globulina antitimocito y ciclofosfamida. Y por el otro lado, entonces, vemos las características en términos pues, de la infección. Entonces, en aquellos pacientes que recibieron Letermovir, tenían entonces un donante relacionado en el 18% de los casos, tenían un donante haploidéntico en el 30% de los casos, y el estado pues, de donante y de receptor eran negativos ambos en la minoría, 1.8% de los casos, negativo el receptor y positivo el donante, 12.3% de los casos, positivo el receptor, negativo el donante, 25.4%, y positivos ambos, la mayoría, 57% de los casos. Aquí presentaron enfermedad de injerto contra huésped grado 2 a 4, 43%, y grado 3 a 4, 5.3%, y el uso o el requerimiento pues, de esteroides asociados, más o menos en el 56.7% de los casos. Se clasificaron entonces como riesgo de citomegalovirus el 77.2% y 78.1% de los que recibieron Letermovir y los que no. Entonces aquí observamos el comportamiento pues de la incidencia acumulada nuevamente de enfermedad por citomegalovirus en términos pues de los días post-trasplante. Aquí observamos aquellos que no recibieron Letermovir versus los que recibieron Letermovir con una incidencia nuevamente acumulada inferior, alrededor de 0.42 para el grupo pues que recibe Letermovir versus 0.70 para el grupo que no recibe Letermovir con P estadísticamente significativa, y en las dos gráficas siguientes observamos el comportamiento para el grupo de bajo riesgo y para el grupo de alto riesgo. Entonces, se conserva, digamos, que el comportamiento, observando, pues, digamos, que un mayor impacto en términos de la reducción de la incidencia acumulada para el grupo, pues, de alto riesgo en presencia de Letermovir como profiláctico. Y aquí vemos, entonces, el riesgo, pues, de profilaxis, de usar profilaxis y de presentar infección clínicamente significativa, discriminada, digamos, que por algunos factores. Entonces, vemos la corte completa calculando un HDR protector de 0.35 y P estadísticamente significativa. Para el grupo de bajo riesgo, digamos que la P pierde significancia estadística, pero se conserva para el grupo de alto riesgo. Y aquí observamos, digamos, que otras condiciones de exposición no consideradas como riesgo. La exposición, por ejemplo, a la timoglobulina antitimocito de 0.53 protector el HDR, para la exposición a ciclofosfamida, la presentación de enfermedad de injerto contra huésped, pues todos con HRs positivos en favor, pues de protectores en favor del uso de profilaxis con Letermovir. Además, pues observamos aquí la reactivación del citomegalovirus y nuevamente pues la incidencia acumulada siendo inferior para el grupo de Letermovir. Aquí la enfermedad, la presentación de enfermedad y la mortalidad relacionada con incidencia acumulada también
digamos que es menor para el grupo de letermovir. Claro que aquí en la comparación no les dio pues la estadísticamente significativa. Y finalmente la supervivencia global comparada pues para el grupo de letermovir y para el grupo de no uso de letermovir, siendo superior para el grupo de letermovir. Entonces este estudio pues de la vida real, aunque es retrospectivo, pues tiene muchos pacientes y concluyó que la reducción de la incidencia acumulada de la infección por citomegalovirus a 180 días post-trasplante es de 44.7 versus 72.4%, pues siendo superior para el grupo del letermovir con P estadísticamente significativa. Se observa que puede acortar la duración del tratamiento preventivo o anticipado y podría mejorar la sobrevida global a 180 días post-trasplante, siendo 80.4 para el grupo de letermovir versus 73% para los que no lo reciben, con P estadísticamente significativa. Entonces, esta tabla ya recupera pues muchos de los estudios, así como el diseño pues que se ha utilizado para evaluar precisamente el rendimiento de la profilaxis con letermovir versus otras estrategias, versus placebo en sí, o versus la terapia anticipada o preventiva. Y pues digamos que lo que permite concluir esta tabla es que en el seguimiento tanto a 3 meses, particularmente a 3 meses, las PES todas de todos los estudios que se han publicado, tanto prospectivos como retrospectivos de las comparaciones, pues van con PES estadísticamente significativas en favor de la profilaxis con letermovir. Y cuando se evalúa la mortalidad por todas las causas a 6 meses, en general, digamos que la mayor parte, pues digamos que aquí ya se pierde como la fuerza de la evidencia, pero pues digamos que algunos de ellos sí van en favor de que sí también reduce la mortalidad y pues los otros que no, digamos que faltarían algunos datos también de seguimiento en términos de mortalidad. Pero en términos de infección clínicamente significativa, pues el letermovir es superior. Entonces, empezaron a surgir algunas preguntas respecto al uso del letermovir, particularmente en la inducción de resistencia. Si usando profilaxis de forma sistemática podrían aparecer resistencias documentadas pues, en los pacientes que se exponen al letermovir, teniendo en cuenta que se había pues, clasificado como un medicamento de baja barrera genética, es decir, que favorece pues, la aparición de mutaciones tempranas. Y pues con menor mutación podría expresarse resistencia fenotípicamente significativa. Entonces aparece este artículo publicado este año que evaluó la aparición de resistencia en el citomegalovirus al letermovir durante la terapia profiláctica. Entonces, este incluyó pacientes con alotrasplante de precursores hematopoyéticos recolectados entre el 2018 y el 2020 que recibieron profilaxis con letermovir y evaluaron la aparición de resistencia en relación con la reactivación de la viremia. Este incluyó 226 pacientes que estaban en profilaxis, de los cuales 47.7% presentaron viremias superiores a 200 copias por mililitro, y a este porcentaje le realizaron genotipificación del gen UL56, que es el que se asocia con resistencia al letermovir. Entonces aquí vemos la incidencia acumulada de la primera pues, activación del citomegalovirus post-trasplante, y aquí nos discriminan en colores pues digamos que la magnitud de la viremia. Entonces en rojo está representada la viremia que fue superior a 150 unidades por mililitro, y en verde el porcentaje o la incidencia acumulada más bien de viremias superiores a 500, en azul pues la viremia total. Entonces se observa que en general la curva de incidencia luego del día 35 aproximadamente pues alcanza una meseta de probabilidad pues de aparición de viremia en presencia pues de letermovir. Y aquí vemos entonces la proporción en términos pues de las semanas post-trasplante, nuevamente pues graficado en términos de reactivación del citomegalovirus. En azul pues nos grafican cualquier reactivación, pues en rojo la que es superior a 150 unidades por mililitro, copias por mililitro, y en verde está representada la superior a 500. Pero lo que permite concluir esta gráfica es que alrededor de la semana 3 y 4 se alcanza como ese pico pues de reactivación en exposición pues al letermovir en el periodo post-trasplante. Entonces aquí nos grafican también pues la presentación o en términos de logarítmico, términos logarítmicos del HR ajustado pues en diferentes condiciones para presentar cualquier viremia y para presentar viremias superiores a 150. Entonces aquí, pues, digamos que los riesgos predominantemente son significativos para pues, la raza no caucásica para haber requerido micofenolato y ciclosporina en combinación, así como para la ciclofosfamida, pues dan, digamos que riesgos significativos, pero el más llamativo
y el que más riesgo, pues digamos, con HRs ajustados provee es la exposición a esteroides en el periodo post-trasplante. Asimismo, pues viremias superiores a 150 unidades por mililitro se conserva la exposición a ciclofosfamida y el esteroide, pues en el periodo post-trasplante. Entonces, ellos mencionan que en esa totalidad de pacientes, aunque hicieron el seguimiento, pues documentaron y nos permite pues obtener información del comportamiento de las viremias en presencia del etermóvil. Solo en uno de estos pacientes documentaron la resistencia o pues el cambio pues en el gen UL56 asociado a resistencia fenotípica al etermóvil. Entonces, graficaron el comportamiento en términos de días relativos post-trasplante y los eventos relacionados en ese paciente, el comportamiento de la carga viral en sangre y digamos que los factores que encontraron asociados. Entonces aquí en el punto azul, donde se corta la gráfica azul, es el momento en el que aparece la viremia significativa en exposición a medicamentos y el comportamiento pues de la viremia. Entonces aquí vemos pues que tuvo comportamientos ascendentes, descendentes durante el periodo, pero aquí requirió el inicio inicialmente de ganciclovir en el momento en el que se detectó pues la viremia, encontraron enfermedad clínicamente significativa, y aquí el momento en el que hicieron el cambio a la profilaxis ya secundaria con valganciclovir. Entonces, ellos pues concluyen que la resistencia de nuevo durante la profilaxis con letermovir es infrecuente, solo se presentó en uno de estos pacientes pues que siguieron en el tiempo, que la reactivación significativa es infrecuente pero asintomática en la mayor parte de los casos. Todavía digamos que en términos de la contribución a la resistencia, pues digamos que eso no está tan claro, pareciera que no es tan significativo, pero pues el papel de la terapia preventiva anticipada en profilaxis con letermovir podría empezarse a cuestionar, teniendo en cuenta que un porcentaje significativo de los pacientes, pues de igual forma presentó viremias en el curso pues del seguimiento post-trasplante, y que eso probablemente va a estar determinado por la exposición o por la presencia de factores de riesgo que faciliten la replicación persistente del virus. Entonces, ya para concluir, quería pues mostrar este último estudio que evaluó o trató pues de crear un sistema tipo score o pues de puntajes para predecir el riesgo en aquellos pacientes específicamente citomegalovirus positivos para pues el periodo post-trasplante de precursores hematopoyéticos. Entonces, este es como el diseño del estudio. Aquí incluyeron 2.180 pacientes, 3.670 en la corte total. Crearon dos cortes, una corte que llamaron la corte de derivación, y pues para, digamos que sacar esos factores de riesgo significativos y poder diseñar un sistema de puntuación que permita pues hacer predicciones del riesgo. Y otra corte de 1.490 pacientes que llamaron la corte de validación para poder pues poner a prueba el sistema de puntuación que crearon. Entonces aquí están discriminadas las características de esta corte, la corte de derivación y la corte de validación. Aquí, pues digamos que están nuevamente las características, los diagnósticos pues variados, la mayor parte de ellos tenían leucemias mieloides agudas, el estado pues previo al trasplante, en términos pues de la enfermedad, estaban en remisión completa la mayor parte de estos pacientes, 67.6%, y algunas características de los donantes, pero particularmente el estado de donante cero positivo estaba presente en el 47.5% y cero negativo en el 52.5% de los casos. Asimismo, pues el origen o el tipo pues de donantes, aquí pues llamativamente un buen porcentaje eran de gemelos idénticos y el resto pues eran donantes no relacionados, y el origen pues del trasplante. Así como los regímenes de acondicionamiento, la mayor parte tenían intensidad reducida, y aquí pues a diferencia de los otros estudios que vimos, 35.7% tenían regímenes mieloablativos. Así como pues discriminados las diferentes profilaxis para enfermedades de injerto contra hueso. Y aquí observamos entonces los HRs ajustados también de diferentes condiciones para la presentación de infección por citomegalovirus clínicamente significativa. Entonces aquí pues a ellos les dio significancia estadística, pero en favor pues de protección de ser hombre versus ser mujer, de tener un donante o pues la edad, digamos que se comporta como un factor de protección en la medida de edad, tienen mayor riesgo en principio pues menor edad para este estudio.
El donante no relacionado sí provee, digamos que un factor de riesgo estadísticamente significativo. Y el origen pues, del trasplante de cordón umbilical con una HR de 1.55. Haber recibido, por ejemplo, irradiación corporal total también aumenta el riesgo y haber recibido globulina antitimocito también pues, con un HR de 1.30. Así como recibir profilaxis para enfermedad de injerto contra huésped con metotrexate y micofenolate. Entonces, ellos, pues, sacaron, digamos que extrajeron estos factores de riesgo, les asignaron puntajes y clasificaron los pacientes en 4 grupos. Si les daba 15 a 20 puntos, lo clasificaron como el grupo de alto riesgo, 56.9% de riesgo para presentar infección, de 11 a 14 puntos el riesgo alto o intermedio, de 45.4% el riesgo bajo a intermedio, 31.1% de riesgo, y finalmente el que clasificaron como riesgo bajo en el 22.2% de los casos. Entonces ellos pues concluyen también pues que existe costo-efectividad de la profilaxis, que hay mayor reducción de la mortalidad con letermovir en los grupos de alto riesgo, que esta pues digamos que puntaje o sistema de puntuación podría facilitar discriminar los grupos de riesgo y facilitaría pues digamos que seleccionar mejor aquellos pacientes que se benefician de profilaxis, clasificarlos en grupos de alto riesgo para no administrarlo pues de forma sistemática a todos los pacientes. Y ya pues finalmente este es como los estudios de costos respecto pues al uso de profilaxis y las terapias preventivas con el citomegalovirus. Digamos que en general pues en términos de costos netamente pues iban en favor digamos que de la terapia preventiva, pero aquí en el último estudio se incluye el letermovir y se consideró pues que a pesar del costo elevado en términos de disminución de enfermedad, de infección, de estancia hospitalaria, pues podría ser significativo y ser costo efectivo con reducción de los costos de la enfermedad por citomegalovirus, la rehospitalización y en relación con la probabilidad de efectos adversos relacionados con la terapia preventiva. Muchas gracias por su atención.